Tome, se hace el humo. No ves, dice angiogénesis. Buenas tardes, para continuar con un poco de historia. Aristóteles fue el primer médico, filósofo o científico que habló del término de angiogénesis. Eso está descrito, ¿no? Él hizo un tratado sobre la vida y en ese tratado describe que el primer signo que se ve en el embrión después de 3 días es la aparición de una masa muscular que empieza a latir y que es el signo de la vida. También se estudió durante la Edad Media, en el siglo del Renacimiento, por Leonardo da Vinci, un poco de evaluación en esto, pero en realidad la definición de angiogénesis es el desarrollo de vasos sanguíneos a través de una vasculatura existente. Es un proceso muy complejo que interviene la matriz extracelular, las células endoteliales y factores que son inductores o inhibidores de estas actividades. Los hematoblásticos se diferencian en progenitores de las células endoteliales y esto va a traer una serie de actividades que finalmente van a formar los vasos sanguíneos, y también estos hematoblastos van a dar lugar a las células hematopoyéticas y a todo el sistema inmunológico ya completamente revisado en la mañana. La vasculogénesis es un proceso por el cual se desarrollan normalmente los vasos sanguíneos y las células endoteliales que forman el tubo vascular que está, digamos, desnudo. Después la matriz extracelular que atrae a los leucocitos y a las células para originar de que exista un vaso ya estructurado. La angiogénesis es un proceso biológico normal. Existen muchas moléculas que favorecen el desarrollo de la angiogénesis, en los cuales están las moléculas de adhesión celular, proteinasas, quimioquinas, y también hay unos que impiden el desarrollo de la angiogénesis, los cuales están descritos acá en la siguiente diapositiva, ¿no? La angiogénesis es un fenómeno que está balanceado y controlado tanto por los factores endógenos que favorecen el desarrollo de la angiogénesis, así como aquellos que inhiben y no permiten de que exista una angiogénesis anormal. En el estado fisiológico normal, la angiogénesis está involucrada ya no en el desarrollo, sino en la cicatrización de las heridas, durante el desarrollo de los folículos y del cuerpo lúteo, la vascularización del endometrio durante el ciclo menstrual, la implantación del embrión, el desarrollo embrionario, el postnatal temprano, la formación ósea, el crecimiento de los folículos y el desarrollo. Entonces, la angiogénesis no solamente está relacionada al desarrollo del cáncer, también está desarrollado en muchas otras enfermedades, como por ejemplo en el cáncer, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades infecciosas, en malformaciones vasculares, en la obesidad, en la psoriasis, ¿no? En el síndrome vítreo hiperplásico, en la hipertensión pulmonar, en la inflamación intestinal, en la ascitis, en la endometriosis, en la osteoporosis, en la artritis. En realidad hay una serie de procesos en los cuales la angiogénesis anormal es la responsable de esta patología. Esta es la primera imagen que nosotros tenemos de la angiogénesis tumoral. Esta es una radiografía de una oreja de conejo, que es bastante translúcida, donde se puede ver el tumor y los vasos sanguíneos, cómo van creciendo hacia el tumor. La angiogénesis tumoral. En el año 71, Hoffman publica el estudio o el concepto de la hipótesis angiogénica, la hipótesis angiogénica. ¿Qué cosa decía? Que los tumores permanecen en un estado dormido o un estado de latencia mientras tienen un tamaño que va entre los 2 a 3 milímetros, ¿no?
que está limitado por la capacidad que tiene de difundir el oxígeno del vaso sanguíneo hacia el tumor. Pero para que este tumor pueda seguir creciendo, necesita que pueda formar nuevos vasos sanguíneos para asegurar una suplencia de sangre y de nutrientes. Esto es lo que se denominó el switch antiangiogénico. El principal factor que hace de que este fenómeno se produzca es el factor del crecimiento endotelio vascular. El factor de crecimiento endotelio vascular es una proteína que está sobreexpresada en muchos de los tumores, ¿no? En muchos de los tumores. Estimula la formación de los vasos sanguíneos tumorales, y estos vasos sanguíneos tumorales que son inducidos por el VEG tumoral son débiles, tortuosos, inmaduros. Y no solamente esto, sino de que el VEG es un factor muy importante porque va a asegurar la supervivencia de los nuevos vasos sanguíneos. Este es el factor del crecimiento endotelio vascular, que es una glicoproteína que tiene un peso de 45.000 daltons, que se une con un receptor y también con la heparina, y tiene 4 especies moleculares que sus pesos oscilan entre 121 y 206. Entonces, estas son las especies moleculares que tiene. La familia VEG consiste de 5 miembros de esta glicoproteína, que son el VEG A, B, C, D y el factor de crecimiento placentario. Y estas moléculas del VEG se van a unir a 3 receptores básicos del tipo de tirosinquinasa, básicamente el tipo 3. El receptor del tipo 1 se encuentra en las células progenitoras derivadas de la médula ósea, el receptor del tipo 2 en las células endoteliales y el receptor del tipo 3 tanto en las células endoteliales como en las células del sistema linfático. La actividad biológica del VEG está básicamente ligado a la sobrevida de las células endoteliales, al crecimiento y proliferación de las células endoteliales, a la capacidad de migración que van a tener estas células y al incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Como les digo, estos son los diferentes miembros de la familia del VEG, a qué receptores se unen, ¿no? Y la función. El VEG A, básicamente la angiogénesis y mantenimiento de la vasculatura. El VEG B no se ha establecido su rol. El VEG C, básicamente la linfangiogénesis, lo mismo que el D, linfangiogénesis. Y el VEG T es un factor viral que tiene básicamente angiogénesis. Y el factor de crecimiento derivado de plaquetas es la angiogénesis, placentario, perdón. Los receptores VEG se encuentran básicamente localizados. El tipo 1 en las células del endotelio vascular, en las células dendríticas, en las células hematopoyéticas, en las stem cells, en algún tipo de células tumorales y en las células del endotelio vascular. El receptor tipo 2 en células endoteliales circulantes, en células dendríticas, en células tumorales. Y el tipo 3 básicamente en las células del endotelio de los vasos linfáticos. Estos son sus receptores y cada uno de estos receptores, una vez unidos sus ligandos, se van a dimerizar y van a originar la cascada de señalización que ya ha sido expresada. Adicionalmente, tienen correceptores que están básicamente las moléculas de adhesión, como son las integrinas, la ecaderina, y las moléculas que van a guiar el crecimiento y la direccionabilidad de los vasos sanguíneos, como son la neuropilina y las semaforinas, ¿no? Esto ya ha sido visto, la señal de traducción, que los receptores se unen a su ligando y este ligando origina una dimerización y activa todas las señales de la cascada de señales intracelulares que finalmente van a lograr la vasculogénesis y la angiogénesis. Esto es como usted ve lo mismo en los receptores del tipo 1, del tipo 3 y el tipo 2. El VEG se une al ligando y también origina la activación de todas estas señales que van a originar sobrevida, proliferación, migración y angiogénesis. Este es el concepto de switch angiogénico creado por el doctor Holford, en el donde, como ya dijimos, existe una difusión de nutrientes del vaso sanguíneo hacia la célula tumoral hasta una determinada cantidad. Posteriormente tienen que formarse vasos sanguíneos para que este tumor pueda seguir creciendo. Entonces, como les digo, estos tumores van a inducir angiogénesis para poder obtener oxígeno y nutrientes. Y existen 4 pasos básicos que se deben dar en las células endoteliales para que puedan formarse nuevos vasos.
Debe romperse la membrana basal que envuelve a los vasos sanguíneos que ya existen. Deben migrar estas células endoteliales siguiendo las señales de crecimiento celular. Tienen que empezar a proliferar y formar tubos, ¿no? Eso es lo que se ve, las células se forman en ese tubo, ¿no? Y durante la angiogénesis va a originarse, en primer lugar, vasodilatación para que puedan las células endoteliales salir de dentro del vaso, ¿no? Extravasación de las proteínas plasmáticas, un brote del endotelio, degradación de la matriz extracelular, liberación de factores de crecimiento, proliferación y migración de las células endoteliales, reclutamiento de los pericitos y de células del músculo liso, ¿no? Ensamblaje del endotelio y adquisición del lumen, de la formación de tubos, estabilización de los vasos sanguíneos, mantenimiento, diferenciación y remodelación de estos vasos sanguíneos. Eso es lo que vemos. Pero ninguno de estos procesos son dependientes de un solo factor. Miren, se van a perder la función de la unión entre las células endoteliales. Se va a remodelar la matriz extracelular. Esto está mediado por las metaloproteinasas. Se va a formar el brote, es decir, la célula endotelial se diferencia y es la célula que capta el receptor TIE2 para que a través del BER y de la neuropilina, las integrinas y las semaforinas pueda empezar a crecer. El pericito se va a desplazar y va a aumentar la vasodilatación. Estas células van a empezar a migrar siguiendo la degradación de la matriz extracelular. Se van a reclutar células de la médula ósea con la finalidad de poder formar nuevas células endoteliales y se va a formar un nicho por el cual se va a seguir la migración de las células endoteliales hasta formar un tubo que comunique las dos estructuras. La angiogénesis, ¿cuál era la evidencia de que los tumores son dependientes de angiogénesis? Porque cuando uno les cortaba la nutrición o se cortaba los vasos sanguíneos con la infusión de una sustancia que era en este caso la angiostatina, los tumores empezaban a regresar. Y los vasos sanguíneos normales y los vasos sanguíneos tumorales son completamente diferentes. Los vasos sanguíneos tumorales dependen de la presencia del factor de crecimiento tumoral, están completamente penetrados, es decir, dejan salir muchas sustancias y no solamente eso, sino que permite la extravasación de las células tumorales y tiene pocos pericitos que lo cubren y que estabilizan estos vasos. Acá podemos ver, esto es un vaso normal con una microfotografía de microscopía confocal y como acá los pericitos no están pegados a la membrana, que es lo que da la estabilidad y la conformación normal del vaso, ¿no? Tienen muchas penetraciones, tienen espacios, huecos grandes dentro de la luz del vaso sanguíneo que hacen de que puedan salir muchas de las proteínas y de las células hacia el exterior, ¿no? Y no solamente eso, sino también son tortuosos. Este es un vaso sanguíneo completamente anormal. Pero cuando uno introduce alguna forma de bloquear el efecto del angiogénico, los vasos sanguíneos, los pericitos se pegan a la membrana del vaso sanguíneo y las células tumorales empiezan a disminuir. Y como lo decía, los vasos sanguíneos los normales son organizados, tienen los pericitos normales, en este caso los tumores no tienen o están ausentes o no están adheridos, la membrana basal es muy fina, el citoesqueleto requiere tubulina, los vasos sanguíneos están dilatados, la densidad vascular en los tumores es muy alta, tiene alta permeabilidad vascular, es dependiente de la hipoxia y tiene una difusión de drogas muy variable. Entonces, habiendo concebido el concepto de angiogénesis y el desarrollo de los vasos sanguíneos, uno puede inferir en cualquiera de estos vasos, en cualquiera de estos pasos del desarrollo, ya sea entre las moléculas de adhesión, al nivel de la matriz extracelular, de las metaloproteinasas, de los inhibidores de los receptores, ¿no? O en los ligandos. El concepto de que cuando se desarrolló el concepto de la terapia angiogénica se vio una cosa muy importante. Estos son ratones en los cuales tienen implantados
células de cáncer del pulmón. Y se vio que cuando se le administraba endostatina, la cantidad de células tumorales empezaba a disminuir conforme se iban administrando las dosis de endostatina y posteriormente se mantenían en el tiempo. Esto es importante porque acá está en el día 0, que es en mayo del 96, y acá en mayo del 97, después de un año. ¿Y qué cosa se ve? Que a pesar del tiempo que es administrada la sustancia, el tumor permanecía respondiendo ante el uso del factor de antiangiogénico. Entonces, el concepto era de que no puede, el tumor regresiona y no adquiere resistencia. Entonces, esto permitió de que muchas de las noticias en esa época, por ejemplo, esto es en mayo 3, ustedes han visto esto es 1 de mayo del 97, y ustedes pueden ver al año estaba publicado. Dentro de un año quizás, ¿no? El primer paciente con cáncer va a ser inyectado con estas 2 nuevas drogas y van a tener un efecto beneficioso sobre el cáncer y no va a haber ningún efecto terapéutico adverso y tampoco va a haber resistencia a drogas. Pero esto era en el ratón, definitivamente. Pero sin embargo ya se publicaba en el New York Times. Tanto es así que creció el concepto o la ansiedad por el beneficio de estas nuevas drogas, de que para el primer estudio de angiostatina hubo que hacer una lotería para los pacientes que estaban inscritos para poderlos reclutar en el estudio. Pero sin embargo, un año después se publicó de que era muy prematuro poder extrapolar que los datos del ratón del Dr. Forman podían ser reproducidos adecuadamente en el humano y que iban a tener los mismos resultados en el ser humano. ¿Por qué? Porque la angiogénesis no es un fenómeno que dependa de un solo factor. La angiogénesis es un factor que depende tanto de la célula tumoral, de las células de la médula ósea, de los precursores mieloides circulantes, de los pericitos, de las células del estroma, de las células inflamatorias que infiltran el tumor y del endotelio tumoral. Es decir, es un factor multifactorial. Y no solamente eso, sino que adicionalmente son muchos los factores que intervienen en el desarrollo de estos vasos sanguíneos. Y adicionalmente, el tumor no solamente forma vasos sanguíneos a través de este mecanismo, que es la formación de angiogénesis por el brote, que es lo que hemos descrito anteriormente, sino también forma a través de la especialización de las células de la médula ósea, que van a migrar y a salir al exterior y van a formarse o diferenciarse en células endoteliales y formar vasos sanguíneos. También por intususcepción, es decir, el vaso sanguíneo va a producir una forma independiente del ver de producción interna de un nuevo vaso sanguíneo. La co-option, que es una forma de que los tumores no van a crecer por formación de vasos sanguíneos, sino van a crecer en un diámetro alrededor de los vasos sanguíneos existentes, es decir, no se forman tumores, sino que los tumores empiezan a crecer en forma de unas capas que cubren a los vasos sanguíneos normales existentes, ¿no? Porque existe el mimetismo vascular, es decir, las células tumorales van a adoptar o se van a diferenciar como las células endoteliales y van a formar vasos sanguíneos, pero no de células endoteliales normales, sino de células tumorales. Entonces, los mecanismos por el cual se produce el aporte sanguíneo del tumor es muy variado y no depende solamente de una molécula. Y acá le estoy diciendo, mostrando también las células tumorales, cómo se diferencian en células endoteliales. Y adicionalmente, los vasos, los tumores, inicialmente responden a las terapias anti-VEGF, pero después de un tiempo que han sido expuestas a la terapia anti-VEGF van a adquirir una resistencia porque se normaliza la revascularización y otro grupo de pacientes que son primariamente resistentes a las terapias antiangiogénicas. Y estos son todos los mecanismos por los cuales puede establecerse los mecanismos de resistencia, ¿no? Porque tenemos células endoteliales, porque los fibroblastos empiezan a liberar sustancias, básicamente el factor de crecimiento derivado del fibroblástico, que precede al desarrollo de resistencia o al desarrollo de la progresión de enfermedad en los pacientes que han sido expuestos a tratamientos antiangiogénicos, ¿no?
Y como digo, hay mecanismos relacionados al tumor, porque existe un mecanismo amplio de nuevos factores antiangiogénicos que hacen que se desarrolle mayor vaso sanguíneo, ¿no? Porque también hay mecanismos relacionados al huésped. Y una cosa muy importante, existe un concepto de que los pacientes, de que los tumores que son expuestos a terapia antiangiogénica podemos tener el efecto adverso al que uno espera. En muchos casos, cuando la terapia antiangiogénica es expuesta a estos tumores, tenemos el desarrollo de un fenotipo tumoral más agresivo, porque existen vías de señalización y el tumor empieza a depender de otros factores, no necesariamente del DER, para su crecimiento. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar y podemos conversar respecto a los temas que ustedes tengan. Muchas gracias. Por favor, si existiera preguntas. Bueno. Luego las preguntas vienen por este lado, así. Al final saben venir acá las preguntas. Bueno. Yo creo que a ver, por favor. La noción de prolongar justamente en el tiempo el tratamiento con anti-VEGF, que es una noción terapéutica que tenemos, va directamente en contraposición con lo que hablamos de resistencia adquirida secundaria. ¿Qué opinión te merece esto de aquí? Hay estudios, básicamente el concepto de terapia antiangiogénica más allá de la progresión se ha basado en estudios observacionales, ¿no? Siempre ha sido un estudio observacional. Sin embargo, existen razones que pueden ir a favor y razones que pueden ir en contra. Lo que pasa es de que hay un grupo de pacientes que responden bien a la terapia antiangiogénica. Nosotros en este momento no tenemos ninguna forma de poder identificarlos. Que eso es el talón de Aquiles más importante de la terapia antiangiogénica, que reciben todos, un grupo responde muy bien y un grupo que falla inmediatamente, porque ninguna de las curvas que uno observa en cualquiera de los estudios de pulmón, de ovario, de mama, hay un grupo de pacientes que sí se benefician, que es el pequeño grupo que sube la curva. Hay unos pacientes que a pesar de la terapia antiangiogénica nunca se van a beneficiar, y hay otros que son resistentes de inicio. Entonces no hay forma de identificarlos. Y ese grupo que responde probablemente es el grupo que va a responder siempre más allá de la progresión. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, yo creo que estamos en tiempo. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muy gentil. Invito a Hernán para que haga el cierre y sus comentarios finales. Antes de eso, solo dos temas tipo comercial. A Loja creo que no han llegado unos CDs de las segundas charlas. Los colegas les harán llegar inmediatamente, y alguien en Guayaquil que falta. La otra, el tema de evaluación que nos ha exigido tanto las organizaciones que nos han dado los avales respectivos. En la próxima reunión vamos a tener las autoevaluaciones que ustedes también las tienen, ¿no? Y que se les ha hecho llegar de alguna manera. Entonces, como guerra avisada no mata gente, entonces vamos a proceder en la próxima a tener una pequeña autoevaluación que servirá para ver cómo están ustedes progresando en el tema de conocimiento. Hernán, invito para el cierre, por favor. Nada más que agradecer a nuestros speakers invitados y a ustedes por la asistencia prestada a este evento. Estaremos informándoles oportunamente sobre el próximo, una vez que tengamos ubicados los temas y los tiempos. Muchas gracias por venir. Gracias.